¿Qué valoración hacer de este debate? Decíamos aquí, comentando, pero usted es el experto, que fue un debate distinto en el formato en el anterior. Tal vez el formato todavía nos queda debiendo, pero fue de todas maneras mejor que en el primer debate. La conducción de la moderadora bastante profesional, la participación de los candidatos a la presidencia de la República fue diferente que en el primer debate, pero quedaron algunos temas allí flotando. ¿Qué valoración tiene usted al momento? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Licenia, Alexis, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. A ver, creo que indiscutiblemente fue un debate distinto al de la primera vuelta, empezando por la cuestión metodológica. Un debate en la primera vuelta electoral implica una contienda dialéctica argumentativa, en el caso nuestro ecuatoriano, entre 7 postulantes. Eso hizo, entre otras cosas, tengan mayores niveles de pausa entre cada intervención, cada uno de los candidatos presidenciales, para que puedan de pronto articular, construir mejor sus ideas. Segundo, al ser entre 7 candidatos, es más difícil poder hacer comparaciones de forma individual. Entonces, si es que alguien medianamente expresa alguna línea argumental aparentemente consistente, podría sacar ventaja de los demás. Tercero, el contenido y el tiempo de las respuestas son mucho más limitados. En la primera vuelta, máximo eran respuestas de 1 minuto de duración. Eso cambia diametralmente en un debate de segunda vuelta porque estamos hablando ahí ya de un enfrentamiento entre dos posturas, entre dos posiciones. Ahí usted ya no tiene todo el tiempo del mundo para esperar hasta que 6 contrincantes hablen y de ahí nuevamente le toque a usted. Aquí es un toma y daca. Y en ese sentido me parece, por ejemplo, que a Daniel Noboa se le observó sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa, poca fluidez, tanto en lo conceptual, en lo teórico, en el conocimiento sobre el Estado y sobre la administración pública, pero además también en otras cuestiones ya relacionadas con el lenguaje no verbal, es decir, la gesticulación, la entonación de la voz. Me parece que en ese sentido también fue absolutamente parco, fue muy seco, no logró conectar, no logró darle cierto simbolismo a lo que él decía respecto de lo que expresaba verbalmente. Creo que en cambio a Luisa González se le vio diametralmente distinta al debate que existió en primera vuelta. Se le vio mucho más solvente, blindada técnicamente porque estuvo surtida de una serie de datos, de indicadores que le hicieron posicionar un discurso de conocedora del aparato público, de la administración pública. Luego me parece que logró rebasar ese techo discursivo que en la primera vuelta probablemente se quedó corta cuando únicamente explicaba qué iba a hacer, pero no dijo el cómo. El día de ayer, en cambio, dijo qué iba a hacer de forma muy concreta, pero además acompañó con el cómo. Es decir, cómo lo va a hacer, pero también lo acompañó con otra parte que es fundamental y que se exigía siempre. ¿De dónde los recursos? Las fuentes de financiamiento. Ahí abordó temas puntuales, fuentes de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito, mencionó al Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Mencionó, por ejemplo, montos específicos que iba a destinar al sector social para el tema del acceso a la universidad pública, cuántos cupos iba a tratar de aumentar. Habló, me parece, si mi memoria no me falla, de aproximadamente 90.000 cupos. Habló de volver a entregar el presupuesto que se le había sido recortado a las universidades de nuestro país. Se le vio muy solvente, por ejemplo, en el tema minero, en el tema social, en la construcción de infraestructura hospitalaria en su provincia, en Manabí. Creo que dejó cuestiones bastante interesantes y sin duda fue la gran ganadora de este debate electoral, y en contraste con un Daniel Noboa que me parece es como esos jugadores de fútbol que son sobrevalorados. Es decir, en un partido les va bien, hacen 3 goles en ese partido por circunstancias o azares del destino, o porque estuvieron en el momento indicado, y entonces todo el mundo empieza a decir, no, pues si hizo 3 goles en ese partido, es un jugador para estar en Europa o en las ligas más grandes. Da la casualidad que luego le toca afrontar otros partidos y como se le infló demasiado y se generaron una serie de sobreexpectativas,
la gente luego termina por desilusionarse mucho con ese jugador. Creo que eso le pasó a Daniel Noboa el día de ayer, porque terminó por defraudar a su electorado, que además tiene un voto débil, no es un voto duro, sino que es un voto débil que se endosó a su candidatura precisamente como resultado de ese debate de primera vuelta, que sin llegar a ser brillante, me parece que fue uno de los que mejor librado salió y eso le permitió capitalizar. Veamos ahora qué tanto impacto tiene en el post-debate lo que sucedió el día de ayer y la capacidad que tienen los equipos de campaña de ambas candidaturas para generar mayor conversación, no solo en el ecosistema digital, sino también para desarrollar y ejecutar tácticas, acciones específicas en una especie de guerra de guerrilla, diría yo, en esta conversación cotidiana, en la oficina, en la universidad, en el aula de clases, en el colegio, en la panadería, en la farmacia, en el bus, en el taxi, para posicionar la idea de quién fue la ganadora y quién pudo haber obtenido mayores réditos políticos de cara a la elección del 15 de octubre. Hola Mauro, qué gusto saludarle como siempre y poder conversar. A ver, yo quisiera quizás empezar por el principio, por la llegada de los dos candidatos que a mí me llamó mucho la atención y lo mencionábamos en el comentario hace un momento. Noboa llega acompañado del esposo y de la madre, la señora González llega acompañada de su compañero de fórmula, de Andrés Arauz. Me parece que ahí hay un mensaje muy importante. Y durante el trayecto del debate poco se menciona sobre, por ejemplo, las posturas o las ideas que ha transmitido Verónica Abad con respecto de educación y salud como derechos, que no, que ella dice estos deberían ser privilegios que debemos cubrirlos los ciudadanos de manera privada. Entonces me parece que el debate no generó conversación sobre el rol de los vicepresidenciables, a pesar de que Luisa González, insisto una vez más, llega con un mensaje potente acompañada de su compañero de fórmula. Es decir, llega el binomio de la Revolución Ciudadana, del otro lado llega la familia que maneja la Corporación Noboa, ¿no? Por un lado. Y por otro, a mí me queda clarísima la postura que tiene Mauro con respecto de su punto de vista alrededor del debate. ¿Qué decir de aquellos quienes manifiestan que el debate ha estado aburrido y que ahora ya el debate prácticamente no influye en la opinión? Alexis, qué gusto. A ver, empiezo por lo primero que usted mencionaba. Creo que de entrada se pudo evidenciar un contraste y una frontera, incluso en términos ideológicos, claramente distinta. Por un lado, una propuesta anclada en un equipo de gobierno, presidenta, vicepresidente, un equipo de gobierno para tratar de implementar un proyecto político, un plan de gobierno para el país. Del otro lado, el típico modelo, no solo de Estado empresarial, ojo, sino lo más grave incluso, el típico modelo de Estado patrimonial, patrimonializado, del Estado prebendario, porque no llega con su binomio totalmente invisibilizada, sino que llega con su mamá y llega con su esposa. Es decir, el típico Estado que ha sido patrimonializado por las élites y por las familias de alta clase social o de las élites financieras, agroexportadoras, por las familias de alcurnia de este país, lo cual es absolutamente pernicioso en términos republicanos y en términos democráticos, porque es como una especie de retorno hacia esas prácticas y hacia esa lógica política del Estado absoluto, del Estado monárquico, donde existía un sector aristocrático, una nobleza, que era la que tomaba las decisiones por encima de la burguesía, que en esa época eran las clases medias, y por encima, evidentemente, pues de los sectores populares, ¿sí? De aquellos sectores más empobrecidos que existían en el Estado absoluto. Hoy ya no tendremos un monarca, un rey, un príncipe, porque vivimos, a Dios gracias, en un Estado republicano, pero sí existen, pues, monarquías económicas y debajo de ellos herederos o príncipes económicos que concentran el capital y que no conforme con eso ahora quieren concentrar el poder político. Y se equivocan al proyectar esta imagen, reitero, de que con mi familia voy a gobernar. No solo un Estado empresarial, sino que mi familia es quien me va a rodear cuando yo sea presidente de la República. Entonces ahí creo que hay un primer gran contraste que hay que ponerlo sobre la mesa. Luego, el tema de los vicepresidentes, me parece que ahí sí faltó un poco más para tratar de evidenciar, por ejemplo,
que Noboa tiene dos planes de gobierno y que Luisa González tenía que debatir contra dos propuestas de gobierno, una propuesta de gobierno, la de Daniel Noboa, y otra propuesta de gobierno radicalmente distinta, y pero además una propuesta que uno podría decir de extrema derecha, antiderechos, que es el programa de gobierno que propicia el binomio de Daniel Noboa, que es Verónica Abad. Entonces, en ese sentido, creo que faltó un poquito más. Sin embargo, el marco conceptual, la retórica de Luisa González estuvo enfocada en reivindicar y en defender los derechos económicos y sociales y a su vez en reivindicar lo público, porque ella en varias ocasiones dijo con una presencia fuerte del Estado, con un rol del Estado en tal o cual sector referente a la temática que estaba abordando. Y eso me parece que sí trazó la cancha, sí marcó una diferencia. Y yo agregaría por ahí un par de temas que a mí me gustaron mucho. El primero, en el cierre ya del debate, en este minuto de oro, sin que haya llegado a ser épico este cierre, pero me agradó mucho, por ejemplo, algo que dejó ahí sobre la cancha Luisa González. Tal vez a los sectores de mayor edad les pudo haber hecho un poco de ruido, pero yo creo que en cambio a los sectores más jóvenes de la población fue un guiño importante cuando Luisa González le dice en este debate, por fuera de la agenda política, social, económica, se han quedado por fuera temas importantes relacionados con los campesinos, con los agricultores, con las mujeres, con la violencia de género, etcétera. Así que, Daniel, te desafío, continuemos este debate, pero ya no a través de los medios tradicionales, sino que continuemos este debate ahora a través de otra esfera en el ecosistema digital del TikTok Live. Y le plantea, le lanza ese desafío. Veamos ahora qué tan capaces son desde su equipo de campaña para posicionar conversación sobre esta apuesta, sobre este desafío que le lanza, porque me parece que Luis se identifica con mucha inteligencia que el sector estratégico que probablemente va a definir esta campaña electoral es el sector que está en esa parte, en ese nicho del ecosistema digital que se mueve en redes sociales, principalmente los más jóvenes en el TikTok. Y por eso le lanza la apuesta. En pocas, y sin utilizar un lenguaje grotesco, le dice a que no te animas, como diríamos en el barrio, a seguir debatiendo en esa esfera. Entonces eso me pareció bastante interesante esa apuesta. Y el otro tema que les escuchaba a ustedes que lo mencionaban antes de empezar esta entrevista, cuando ella le plantea, le interroga sobre el rol que cumple el señor Bernardo Manzano en el grupo Noboa. Bernardo Manzano fue ministro de Agricultura con Guillermo Lazo y Bernardo Manzano a su vez llega a ese espacio de alguna manera referenciado por el señor Rubén Cherres. Todos sabemos ahora quién fue Rubén Cherres. Una persona vinculada a la mafia albanesa, mejor amigo del señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y que hoy ha generado todo este escándalo de los posibles vínculos, articulaciones, contactos con el narcotráfico. Bueno, pues Bernardo Manzano no solo fue ministro de Agricultura de Lazo, sino que es hombre de confianza del grupo Noboa y estuvo en el festejo de Daniel Noboa cuando pasa a la segunda vuelta electoral. Veamos qué tanta conversación genera esto, porque el caso León de Troya y de la mafia albanesa sigue estando presente en la discusión pública porque siguen apareciendo nuevas cosas. Veamos si es que esto logra o no perjudicar a la campaña de Daniel Noboa. Mauro, en el tema económico, el candidato Noboa dijo que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas y ahora es como una especie que como que recula en la propuesta de usar las reservas, una parte de la Reserva Monetaria Internacional. Antes yo lo veía en los eventos públicos, en los eventos de campaña, diciendo voy a utilizar 1.500 millones. Ahora dice que ese va a ser el plan Z, que solo si es que es necesario va a utilizar la Reserva Monetaria Internacional una parte de ella para los problemas. Él ha insistido en la inversión extranjera y que el impuesto a la salida de divisas solo beneficia a la banca. Por su lado, la candidata González ha dicho que ella sí va a utilizar parte de la Reserva Monetaria Internacional haciendo los trámites respectivos, que va a utilizar los presupuestos que no han sido ejecutados y que va a inyectar recursos en la economía con la reactivación productiva, con los créditos, etcétera, etcétera. ¿Quién fue más claro? ¿Quién no? ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál de las dos propuestas fue más concreta en el ámbito económico? ¿Y cómo valorar esta decisión del candidato Noboa de decir que ya no, o sea, ya las reservas no, sino como último alternativa?
Sí, efectivamente, creo que en el caso de Daniel Noboa demostró muchas carencias en el tema económico, yo diría incluso, aparte de vacíos, contradicciones profundas, porque él durante el trayecto de su campaña dijo claramente, y sumándose a la propuesta de Luisa González, él dijo que iba a utilizar 1.500 millones de las reservas internacionales. El día de ayer, cuando Luisa González le plantea que él ha recogido su propuesta de utilizar una parte prudente, inteligente de las reservas internacionales para afrontar la crisis económica y social que vive el país, él en cambio cambia su discurso, modifica su propuesta y dice, no, ahora va a ser la última de las opciones. Es el plan Z, como tratando de quitarle valor a la propuesta original y primaria que había sido de Luisa González y que luego él la había adoptado, para tratar de alguna manera de minimizar esto, pero demuestra una contradicción, porque bueno, pues ¿es merengue o no es merengue? A ver, dijiste que ibas a utilizar 1.500 Ujú. millones de las reservas, ahora dices que esa es tu última opción o tu última medida en términos económicos. Pero además, él hablaba de fortalecer la dolarización, trataba de seguir construyendo esta narrativa ya bastante aburrida, ¿no? Mauro, Que Mauro, supuestamente... perdón que le interrumpa ahí, porque me parece que esto está clarísimo. Ese mensaje, con respecto a la inquietud que plantea Licenia, Mauro, y la respuesta de Mauro, me parece que el mensaje de Noboa no estaba enfocado en los 18 millones de ecuatorianos. Noboa, en la respuesta sobre la utilización de la reserva, les estaba hablando a los grandes poseedores del capital, a los especuladores del capital, a los tenedores de bonos de deuda, y les estaba hablando también a los mercados internacionales, no nos estaba hablando a los ecuatorianos. Esa es una muy buena reflexión, Alexis. Y adicionalmente me parece que les hablaba a los analistas económicos conservadores de derecha de este Ujú. país y a los grandes medios de comunicación Así es. hegemónicos que cuando Luisa González planteó esta cuestión de utilizar una parte de las reservas internacionales, pues dijeron que esto era una barbaridad. Bueno, cuando Noboa empieza a hacer la misma propuesta, a él también le empiezan a cuestionar y el día de ayer me parece que lo que busca es congraciarse con todos, agradar a todo el mundo, recula de su propuesta inicial para tratar de quedar bien y para tratar de tranquilizar, entre comillas, a los acreedores de deuda, a los tenedores de bonos, a los multilaterales de crédito, pero también para tranquilizar a este grupo de analistas económicos y de opinadores de los grandes medios de comunicación hegemónicos que cuestionaban este planteamiento. Y eso también refleja otro asunto. Si de entrada empieza a recular, entonces significa que no tenemos un candidato a la presidencia de la República que en el hipotético escenario de ganar la Ujú, jefatura de Estado va a tomar decisiones sobre la base de lo que él cree firmemente, ujú, sino que va a tomar decisiones un poco bajo la lógica de Guillermo Lazo, en función de lo que le digan ciertos actores políticos o económicos, en función de lo que le digan ciertos analistas, en función de lo que le digan los grandes medios de comunicación. Hoy digo una cosa, pero sí, a los analistas u opinadores que me apoyaron no les gusta y empiezan a criticarme, entonces reculo, cambio de parecer y para congraciarme con ellos, ujú, entonces hago todo lo contrario a lo que previamente había anunciado. ujú. Sí, respecto de la dolarización, algo que yo quería igual acotar. Él trataba de utilizar igual esta narrativa, ¿no? Ya bastante cansina de que ustedes van a desdolarizar, con insinuaciones, con indirectas también, ¿verdad? Yo diría incluso con una dosis de falta de frontalidad, una especie de mojigatería. O te acuso o no te acuso, mandándote indirectas, ¿verdad? Pero él al mismo tiempo decía que va a reducir el impuesto a la salida de divisas. Esto la gente tiene que saber que en la práctica beneficia a los grandes grupos económicos, a gente como el mismo Daniel Noboa, como el grupo Noboa, también a la banca, por supuesto, pero a los grandes grupos empresariales, financieros, agroexportadores. Ellos son los que más dinero sacan del país. La gente de clase media y mucho menos los sectores populares sacan dinero del país para colocarlo en otros territorios o peor todavía para esconderlo en paraísos fiscales. Quienes Ujú. sacan recursos del Ecuador son aquellos que tienen grandes patrimonios, que acumulan grandes capitales en sus manos. La señora que vende en un puestito del mercado, el taxista, el estudiante universitario, la ama de casa, el mediano y pequeño emprendedor, el profesional de clase media.
un colega abogado, un colega docente universitario. No sacamos pues, recursos al exterior, así que nosotros no pagamos el impuesto a la salida de divisas. Pero además, el impuesto a la salida de divisas lo que busca es precautelar que exista fuga de capitales o lo que en otros países se han denominado capitales golondrina. Vienen, Ujú. invierten 3, 4, 5, 6 meses, obtienen una renta, obtienen una ganancia y cuando ya ese país les resulta inservible, sacan sus recursos y generan déficit en la balanza de la economía de ese país. Por eso es que esto en la práctica a quienes benefician de otros sectores, por ejemplo, son a los grandes importadores, a los sectores que están vinculados o cercanos al grupo Novoa, por ejemplo, ¿sí? Beneficia a aquellos sectores que ya una vez que obtienen ciertas ganancias, a reinvertir en el mismo giro de negocio que ellos tienen para ampliar sus servicios, para producir más. No es que ese excedente ellos lo invierten de forma creativa para innovar o para invertir en otros campos. Ellos no arriesgan su capital. Ellos ya generaron renta, generaron utilidades y ¿qué es lo que hacen? Lo guardan y lo sacan a paraísos fiscales. Por eso se oponen al impuesto a la salida de divisas. Y en una economía Ujú. dolarizada, lo que más se necesita es tener dólares. Pues. Y si es que no hay alguna especie de barrera que evite que salgan continuamente los dólares, ese mismo sistema de dolarización corre profundo riesgo. Eso es lo que no dijo Daniel Noboa ayer Ujú. y que sí le mencionó en varias ocasiones Luisa González. Ahora, Mauro, un tema que también me quedó sonando, el hecho de que cuando se le pregunta sobre el ámbito de la minería y de la conexión que hay en la actividad empresarial de su familia, el candidato Novoa dice, bueno, yo no tengo nada que ver, no hay conflicto de intereses, porque la empresa que está en la explotación minera a gran escala es de la familia de Álvaro Novoa, yo soy de la familia Novoa Asín. O sea, es su familia, son las empresas de su padre, no es un familiar lejano, es el familiar en primer grado de consanguinidad. ¿Cómo puede decir que no hay un conflicto de intereses ahí? Bueno, aparte de las contradicciones, en determinados momentos Daniel Noboa parecía esos carros que no terminan de arrancarnos, eso también hay que deciros, esos carros que se están ahí atorando Que y se que ahogan. uno no sabe si es un problema del motor, no puso gasolina, está en primera, en segunda, en fin, no terminaba de arrancar y no terminaba de construir argumentadamente sus ideas. En el tema puntual sobre el grupo Novis, que es a su vez parte o estructural económicamente hablando del grupo Novoa, él intereses si evidentemente el grupo Novis tiene, entre otros aspectos, diversificación en el mercado para ofrecer servicios respecto de minería. Entonces, por un lado, en campaña dijo, me opongo a la explotación del petróleo que está en el bloque 43 de la zona del Yasuní, pero de otra parte dice, sí, ofrezco ampliar el número de concesiones mineras porque este es un sector estratégico, un recurso natural no renovable del Estado ecuatoriano que debería generarnos ingresos. Pero ahí la gran pregunta y que él nunca terminó de responder y que cayó en una contradicción flagrante es cómo él, como jefe de Estado, si es que llegara a ganar la presidencia de la República, no va a tener intereses específicos cuando el grupo económico de su familia precisamente disputa contratos para adjudicarse concesiones mineras, cuando un presidente de la República, a través del Ministerio del Ramo, precisamente debe autorizar la firma de esos contratos con esas empresas que se dedican a la Ujú. explotación minera. Por eso, una vez más, no es conveniente en términos democráticos y republicanos que el grupo económico más poderoso de un país al mismo tiempo concentre el poder político de ese Estado, porque ahí existe una colusión, existe un contubernio, existe una relación incestuosa, donde ya no se busca el bien común, donde ya no se hace prevalecer el interés general, el interés colectivo, sino que empieza a prevalecer el interés corporativo, el interés familiar, esos intereses y esas lógicas prebendarias. El Estado patrimonializado y dirigido por una sola familia. Es, en palabras más simples, poner a Drácula a cuidar el banco de sangre.